En 3, 2, 1, Cuerpo 10. Bienvenidos a Cuerpo 10, soy Dylan, algunos ya me conocéis de otros videos. Hoy, en nuestro espacio os cuento las estrategias inusuales para quemar grasa y acelerar el metabolismo. Empezamos por la número 1, comer hielo. Comer hielo se ha popularizado como una estrategia para acelerar el metabolismo y favorecer la pérdida de peso, especialmente en épocas de calor. El principio detrás de esta práctica es que, al ingerir hielo, el cuerpo debe gastar energía adicional para elevar la temperatura del agua helada hasta los 37 °C internos, lo que genera un aumento en el gasto calórico. Crioterapia de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es conocido por su disciplina extrema y su dedicación a la recuperación física, siendo uno de los atletas más longevos y exitosos del fútbol mundial. Si te está gustando el contenido, comenta y te saludo en el próximo video. Uno de los pilares de su rutina de recuperación es el uso regular de baños de hielo y crioterapia, técnicas que ha incorporado desde hace años tanto en centros especializados como en su propia casa, donde cuenta con cámaras de crioterapia de última generación. La exposición al frío, especialmente a través del uso de hielo, se ha popularizado como una estrategia para acelerar el metabolismo y favorecer la pérdida de peso. El fundamento científico se basa en la termogénesis inducida por el frío. Te explico. Cuando el cuerpo detecta una disminución de la temperatura, activa mecanismos para mantener la homeostasis, es decir, la temperatura interna estable. Este proceso implica un aumento del gasto energético, ya que el organismo debe quemar más calorías para producir calor y evitar la hipotermia. Uno de los protagonistas clave en este fenómeno es la grasa parda o marrón. A diferencia de la grasa blanca, que almacena energía, la grasa parda está especializada en generar calor mediante la quema de calorías. La exposición al frío, como los baños de hielo, duchas frías o incluso el consumo de hielo, estimula la activación de esta grasa parda, acelerando el metabolismo basal y aumentando el consumo calórico incluso en reposo. Además, existe evidencia de que el frío puede favorecer la conversión de grasa blanca en grasa parda, potenciando aún más este efecto. La termogénesis puede manifestarse con o sin escalofríos. Seguimos con la número 3. Con esta te explotará la cabeza y no es apta para hipocondríacos. La dieta de la tenia es uno de los métodos más extremos y peligrosos que se han documentado para perder peso. Consiste en ingerir huevos o larvas de tenia, un parásito intestinal, con la esperanza de que, al desarrollarse en el intestino, el gusano absorba parte de los nutrientes de los alimentos consumidos y así provoque una pérdida de peso. Esta idea, que surgió en el siglo XIX y ha reaparecido ocasionalmente, se basa en la creencia de que el parásito come las calorías que la persona ingiere, evitando que engorde. Por Dios, y si aún no te suscribiste, suscríbete, que te tengo preparada una sorpresa. Sigo con la dieta de la tenia. En la práctica, los riesgos superan con creces cualquier posible beneficio. Las tenias pueden alcanzar longitudes de hasta 10 metros dentro del intestino humano. Uno de los peligros más serios es la posibilidad de que los huevos o larvas migren fuera del intestino y se diseminen por el torrente sanguíneo, alojándose en órganos vitales como el cerebro, los músculos, el hígado o el corazón. Esto puede causar quistes, cisticercosis y daños orgánicos severos, como ocurrió en un caso clínico reciente donde una paciente perdió 27 kilos en 4 semanas, pero desarrolló múltiples quistes cerebrales y en otros órganos, requiriendo tratamiento urgente con antiparasitarios. Si te está gustando, dale like. Y continuamos con la número 4. Coserse la boca. Sí, existen métodos extremos y peligrosos relacionados con coserse la boca para adelgazar, tanto en la historia como en la actualidad. Uno de los casos más antiguos y notorios es el del rey Sancho I de León, conocido como el Craso, quien en el siglo X fue sometido por el médico Hasdai ibn Saprut a una dieta drástica. Además de alimentarse solo con infusiones que bebía con pajita, le cosieron la boca y le ataron de manos y pies para impedirle comer sólidos, lo que le hizo perder hasta 100 kilos en 40 días. En tiempos modernos, han surgido variantes igual de radicales. Una de ellas es la dieta del parche en la lengua, ideada por el cirujano estadounidense Nicholas Chugai en 2009. Consiste en coser un parche de material irritante en la lengua, lo que hace extremadamente doloroso ingerir alimentos sólidos y obliga a la persona a consumir solo líquidos. El parche se deja entre 30 y 60 días y, aunque puede provocar una rápida pérdida de peso, genera dolor, deficiencias nutricionales y riesgo de infecciones. Este método se popularizó en países como Venezuela y fue probado por personajes públicos como el periodista Sergio Alice, quien mostró el procedimiento en televisión. Por cierto, si nos ves desde fuera de España, comenta de qué país nos ves, me encantará leerte. En Sudáfrica, se ha visto una tendencia reciente aún más extrema: coser la boca con alambre ortodóntico, cerrando la mandíbula para impedir la apertura de la boca y forzar una dieta líquida. Y ahora vamos con una más normal y al alcance de cualquiera que está científicamente demostrada: el té verde. Te explico cómo tomarlo, pero antes te hablo un poco sobre este compuesto. El té verde es una de las bebidas o pastillas más populares asociadas a la quema de grasa y la aceleración del metabolismo, tanto en la cultura oriental como en las tendencias modernas de salud.
Diversos estudios científicos han demostrado que el consumo regular de té verde puede aumentar el gasto energético basal, es decir, la cantidad de calorías que el cuerpo quema en reposo. En una revisión publicada en el American Journal of Clinical Nutrition, se observó que la ingesta diaria de extracto de té verde puede incrementar la quema de calorías entre 3% y 4%, lo que equivale a unas 60 a 80 calorías adicionales al día en personas adultas. Aunque este número puede parecer pequeño, su efecto acumulativo a largo plazo puede contribuir a la pérdida de peso o a evitar el aumento de grasa corporal, especialmente cuando se combina con una dieta equilibrada y ejercicio físico. Además de su potencial para quemar grasa, el té verde tiene otros beneficios. Mejora la sensibilidad a la insulina, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y posee un alto poder antioxidante, lo que protege las células del daño oxidativo y favorece la salud cardiovascular. Por estas razones, el té verde es un componente habitual en las dietas de celebridades y deportistas que buscan mantenerse en forma de manera natural. Sin embargo, debes tomarlo durante el día si no quieres sufrir insomnio por la noche. Te reconozco que yo soy usuario de té verde y me va genial. Te lo recomiendo, pero en pastillas funciona bien, porque el sabor del té no es apto para todos. Y ya hemos llegado al punto clave y final. Tengo preparado el compuesto número 6, lo que pasa que este compuesto está prohibido por la FDA y otras agencias del medicamento. Suprime el apetito y acelera el metabolismo, por lo que no lo recomiendo, aunque mucha gente lo toma porque es asmática y se lo receta su médico. Muchos de vosotros lo conocéis y otros no. Y ahora, va a aparecer una interrogación bien grande, que no desaparecerá hasta que diga su nombre. Gracias, editor. Voy a explicarlo y finalmente diré su nombre. Si te está gustando, dale un like y suscríbete para que puedas seguir creando más contenido. Continúo con este misterioso compuesto. En el ámbito deportivo, quienes buscan perder peso o grasa corporal, lo emplean por su capacidad para acelerar la oxidación de las grasas y suprimir el apetito. Los usuarios suelen reportar una pérdida de peso rápida, mayor resistencia física y una mejor oxigenación, ya que también actúa como broncodilatador. En estudios realizados, se ha observado que quienes lo toman pueden perder más grasa que quienes siguen solo dieta. Se trata de una sustancia originalmente desarrollada como broncodilatador para tratar enfermedades respiratorias como el asma, como te comenté antes, utilizada tanto en humanos como en animales, especialmente caballos. Sin embargo, su uso se ha extendido fuera del ámbito médico debido a su capacidad para estimular el sistema nervioso central y aumentar el metabolismo. Esto provoca que el cuerpo eleve su temperatura interna a través de la termogénesis, lo que incrementa el gasto calórico y favorece la quema de grasa almacenada. Además, tiene un efecto anticatabólico, es decir, ayuda a preservar la masa muscular durante periodos de restricción calórica, algo especialmente valorado por culturistas y atletas en etapas de definición. Si eres experimentado o experimentada, ya sabes qué sustancia es, ya que es muy conocida en el fitness. Sin embargo, los riesgos asociados a su consumo son elevados. Entre los efectos secundarios más comunes se encuentran temblores, insomnio, palpitaciones, aumento del ritmo cardíaco, hipertensión, ansiedad, calambres y dolores de cabeza. El nombre de esta sustancia es clenbuterol, el llamado Clen. Yo lo he tomado, no os voy a engañar, y entre otras cosas lo que se nota es un calor durante todo el día y al principio cierta ansiedad extraña. También lo que se nota es que no puedes parar de hacer cosas. Por cierto, nunca sobrepasar los 60 a 80 al día, es decir, 2 pastillas diarias. Los asmáticos toman hasta 40 diarios, lo que se considera una dosis terapéutica y más segura. Si estos temas te interesan, únete a Cuerpo 10, suscribiéndote para no perderte nada de las nuevas tendencias en musculación, suplementos y deporte 10 sobre 10. Entrena tu cuerpo con Cuerpo 10.